Son las 9:50, como habíamos adelantado, hemos recibido, Mávila, 2 nuevos candidatos al Colegio de Abogados. Por una parte, la señora Mercedes Morocho, quien postula con el número 23, y el señor Raúl Canelo, quien postula con el número 3. Señora Morocho, muy buenos días. Usted se ha hecho conocida sobre todo por su pugnacidad contra algunas juntas directivas anteriores en el Colegio de Abogados. Díganos por qué está candidateando usted y qué méritos cree usted que su trayectoria. Muy buenos días. Confirma. Buenos días, bienvenida. Sí, muy buenos días con todos, todo el público de RPP Noticias. Efectivamente, se me reconoce la lucha de haber liderado el tema para que culmine la decanatura de la señora Portocarrero, que estuvo 4 años, 5 meses sin que existan elecciones en el CAL. Hubieron 5 comités electorales, 5 elecciones que se frustraron y recién se pudo dar en febrero del 2022. Luego de ahí, incluso antes, dejó una placa recordatoria y yo, por medio de una moción histórica, con el voto de 54 delegados en noviembre del 2022, logré que se apruebe, que se retire esa placa recordatoria de una gestión que no debería recordarse. Eso se efectivizó el 11 de junio del 2023, donde yo creo que un poco todos los abogados que fuimos dejados de lado en la pandemia, cuando se cerró el 15 de marzo del 2020 el Policlínico, en plena pandemia lo cierra la señora Portocarrero, algo que fue inaudito. Yo, como abogada, como periodista, con mi carnet de prensa, llegaba en mayo del 2020 a visibilizar cómo la gente llegaba por atenciones no COVID. Por ejemplo, un niño que se había cortado, esos niños estaban con el terror de poder llegar, por ejemplo, a un hospital o una clínica, porque era el momento más álgido de la pandemia. Luego de ello he defendido siempre lo que viene a ser la institucionalidad y el Colegio de Abogados de Lima. ¿Alguien dice que sigo los pasos del doctor Ferrero Costa? Por supuesto que sí, porque quien inició la lucha contra que termine esa gestión, que incluso recordemos que el Colegio de Abogados de Lima para las elecciones generales del 2022 no hubo un representante que estuviera en el Jurado Nacional de Elecciones, conllevando a que el señor Salas Arenas vote doblemente, tanto por él, por su voto, por el representante de la Corte Suprema, por el Colegio de Abogados de Lima. Muy bien, señora Morocho, lo hemos comprendido. Sí, quería darle el turno también al doctor Canelo para que diga lo suyo. Usted va con el número 3. Así es. Bien, yo soy un abogado litigante, soy un académico, tengo 38 años de experiencia universitaria y también he tenido gestión en una importante universidad por muchos años. Creo que el colegio no nos está representando y no nos está representando porque las autoridades se han dedicado fundamentalmente a hacer esta política partidaria que no corresponde a un colegio. Esto es un gremio. Y entonces mi preocupación es gremial. Mi preocupación es el seguro médico familiar, la defensoría del abogado, atender la capacitación de los abogados y sus problemas. Pero además pronunciarse, es verdad, el colegio tiene una presencia jurídico-política y debe convertirse en la conciencia jurídica del país como lo fue con sus grandes decanos de no hace mucho tiempo. Lamentablemente hoy vemos que el colegio quiere tener mucha presencia. A ver, alguien dice la anticorrupción. Bueno, que se vaya pues a la Contraloría, a la Fiscalía. Algunos dicen que quisieran democracia y armar un partido político. Sí, está bien, pero que vayan a su partido político. De acuerdo. ¿Qué tiene que ver el colegio en todo esto? Señora Morocho, quisiera comprender por qué las elecciones entre abogados se han convertido en una trampa para unos y en una manipulación para otros. Terrible. Las cosas han ido demasiado lejos. No hay ningún otro colegio profesional que tenga un tal nivel de enfrentamiento y de ilegalidad cometidas entre candidatos, hasta el punto que ustedes no han podido elegir al miembro que les corresponde en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, han producido un daño a nuestra institucionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo explicar eso entre abogados? Es que existe la politización del Colegio de Abogados de Lima y es un grave problema a la sociedad. ¿Cuándo comenzó? ¿Quién le inició? ¿En qué sentido? Ya, varios decanos, y es una vergüenza pública, lo cual en mi caso no va a existir. Yo no pertenezco a ningún partido político, yo soy una persona que soy abogada, soy periodista, pero sobre todo soy gremialista y lo he demostrado. Ninguno de los demás señores que están candidateando hoy en día ha tenido la presencia cuando la gente se moría en pleno pandemia. Bueno, los abogados. hemos escuchado a varios abogados. Claro, pero pero no, no, sí.
Sí, tampoco pero es Adán ni Eva, usted. No, claro, pero sí digamos que no estuvieron presentes con las pancartas, no estuvieron presentes en todo lo que viene a ser las protestas mismas, ¿no? A eso me refiero, porque es diferente estar, ¿no?, al pie, estar en ese momento y no después venir. Correcto. Son candidatos. Entonces, Sí. el tema concreto es la politización del Colegio de Abogados Sí. de Lima. No, yo no soy de ningún partido político, mi vicedecano es el doctor Julio César Trujillo Mesa, él es 40 años profesor principal de la San Marcos, una persona de primera línea, y lo que vamos a hacer nosotros es una auditoría contable y financiera desde varias gestiones atrás que lo necesitan, pero sobre todo la no politización y la defensoría del abogado. Los propios abogados necesitamos abogados. Algo más que les quiero decir es que efectivamente el comportamiento de los abogados está distante mucho de la ética. En mi gestión, la Comisión de Ética va a ser implacable. Así como nosotros vamos a ayudar en la defensoría a todos los abogados, absolutamente a los abogados litigantes, porque yo soy abogada litigante, así a los adultos mayores, etcétera, etcétera, ayudaremos a todos. De acuerdo, muy Pero bien. A ver, el vamos código a de escuchar, ética vamos a escuchar también va a estar presente. para ser equilibrados con los tiempos que se le otorga a cada uno de los candidatos. Sobre la pregunta de Fernando, por ejemplo, me gustaría también conocer la opinión del doctor Canelo. Bien, nosotros tenemos una experiencia docente, soy profesor 38 años en la Universidad de San Marcos, también lo mismo en la Universidad de Lima, y he enseñado más de 15 años en la Universidad Católica del Perú. Tenemos una experiencia litigante con las comisarías, los tribunales, las fiscalías, conocemos la problemática del abogado. Y después de tantos años de ejercicio, ¿cómo no volcar mi experiencia y dejar de lado un colegio que se acaba de mencionar lleno de dificultades, problemas, situaciones inadvertidas para un colegio serio? Llamemos las cosas por su nombre, corrupción. Bueno, Total. sí, efectivamente, hay una corrupción, una politiquería interna, un decano que quiere hacer un partido político, el Por otro eso, que quiere ¿cómo ser... manejar esos temas? Por ejemplo, ¿no?, que quiera hacer un partido político, un decano de pronto. ¿Cómo hace el propio colegio para autofiscalizarse, Sí, bueno, auditarse y evitar esa politización de la institución? sí, primero es la cabeza. La cabeza tiene que ejercer un liderazgo en el buen sentido gremial. Y segundo, generar conciencia a los colegas que esto es un gremio. Esto no es un partido político, esto no es la Contraloría, no es la Fiscalía. Quien quiere hacer esa tarea puede hacerla desde esas instituciones. Entonces, nuestra función gremial, y lo he mostrado, yo trabajé desde hace muchos años en la época del doctor Aramburu Menchaca en la creación de lo que fue el policlínico del abogado. Y luego generamos un incremento, por ejemplo, la jubilación o muerte, eran unas cifras mínimas que se le daba al abogado que aportaba toda su vida. Se incrementó a una cantidad muy significativa de $200 a un equivalente a $1.500 en su momento. Bueno, y son simples tareas que están perfectamente posibles de realizar siempre y cuando haya la Señora voluntad. Morocho, el tiempo es brevísimo. Yo quisiera saber, si usted fuera decana, ¿tomaría una posición, haría una explicación a la opinión pública respecto del procedimiento que está llevándose a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la Junta Nacional? Por supuesto, como abogada, como periodista y como gremialista, sí. Vamos a cambiar el rostro, vamos a humanizarlo, pero sobre todo nosotros tenemos un gran compromiso con la sociedad, con el Perú. Y eso lo vamos a hacer. Yo no pertenezco a ningún partido político. Lo que sí quiero decir es que hoy en día pongan atención en todos esos candidatos que están yendo a decanos del Colegio de Abogados de Lima, están llevando gente de la gestión Portocarrero, que es una vergüenza. Uno de esos, no. Señor Canelo, sobre este tema de la Junta Nacional de Justicia. Hay un libro de James Robinson sobre por qué fracasan los países. Y ese tema es el equilibrio de poderes. Y si nosotros no respetamos los poderes y si cualquier grupo político quiere manejar el legislativo, el ejecutivo y las instituciones, como por ejemplo esta Junta Nacional de Justicia, es un error. Eso no es democrático. Los hemos Para Habrá terminar que- nada más, El tiempo ha vencido, señora. quiero hay que denunciar un respetar tema, por favor. A ver. Hace unos días he sido víctima de que a mi carro le han estado tomando fotos, el grupo de Gastón Soto Ballenas, que es pésimo. Algo más. Otro candidato, Sí, sí. otro candidato Peña también, por medio de un señor ayer denunciado, ha estado filmando y grabando a mi niña menor de edad, que es el señor
señor Orlando Laureano, trabajador del señor, y es terrible. Algo más, ponga atención a la opinión pública. Estas campañas están siendo solventadas por partidos políticos. Miren ustedes la vía expresa cómo está llena de gigantografías gigantes y todo Lima. Díganme ustedes, el decano del Colegio de Abogados de Lima gana 5.000 soles. Vamos a estar después quejándonos como, así como los congresistas que no les alcanza, lógico, si hacen campañas millonarias. Muy bien, señora Morocho, por favor. Ese es el gran problema. Hemos terminado, gracias. tomamos Muchísimas nota. Gracias, Lo que soy está el número denunciando 23. usted, naturalmente, es grave. Gravísimo. Que se fotografíe a su hija, que se haga una campaña de amedrentamiento contra usted, por lo que nos dice. Sí, quien ha sido referido tiene derecho, naturalmente, efectivamente, a están acá las denuncias ante... Muchas gracias, muy señora. amable. Yo al decanato la defenderé por ante el supuesto. Ministerio de Justicia. Muy De bien. acuerdo, muy amable, Claro, gracias por a su los presencia. Espero Y que que gane son el las mejor. 10 en en el el punto COVID. de la mañana. Gracias. Les agradecemos a los dos haber participado el día de hoy. Y Fernando, nosotros llegamos ya al final de la edición de hoy de Ampliación de Noticias. Una feliz semana para todos nosotros. Así es. Muy buenos días.